Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es martes, estamos a 11 del mes de octubre del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a tratar con todos ustedes en este espacio del Turno Libre del día de hoy. Ayer muchas informaciones, sobre todo algunos conflictos. Una declaración, una actitud de los senadores, una revuelta, muchos dicen un motín en el Senado. Los tres senadores que estaban planteando el asunto del barrilito, eso hoy pues fueron los que se opusieron, porque ayer 29 senadores se bloquean, todos los bloques de todos los partidos, entonces se conforman y se comportan de la siguiente manera: hacen una propuesta de rescindir de todas aquellas leyes, analizar, echar para atrás todas aquellas leyes, cuestionar todas aquellas leyes que dan incentivos, que están los incentivos en diferentes aspectos. Entonces, esto es para que esas políticas sociales que se aplican desde el gobierno también entonces sean cuestionadas. Y esto es lo que trae muchas inquietudes y mucha preocupación, pero además de eso trae a la gente, le cierra la perspectiva, dice cómo es que se están manejando, cómo es que se manejan los senadores, cómo es que se maneja este Estado, porque dicen que aquí hay, muchos impuestos y muchas cosas en todo lo que tiene que ver con esta situación, y por eso pues hoy esta situación se cita de esta manera. Y hoy ellos dicen aquellos que se oponían al asunto del barrilito, que decían que no tomar el barrilito, que había que rechazar eso, esos senadores que eran en ese entonces, Eduardo Estrella, presidente del Senado, el senador del distrito, la senadora del Distrito Nacional y el senador del Gran Santo Domingo, estos tres estaban diciendo que estaban planteando el asunto del barrilito, de las cosas y de todas las prebendas que tiene hoy, que tiene el Congreso Nacional. Pero dicen que no solamente, sino que hay muchas exenciones de impuestos, de pago de impuestos para mucha gente, exoneraciones en muchas instituciones, todas esas cosas que ustedes saben que hay aquí en el tren administrativo. Por ejemplo, el asunto de la seguridad social y las pensiones y esas cosas, pero se dan pensiones, ¿quiénes? En el Congreso Nacional, en algunos ayuntamientos, algunos funcionarios públicos que también se jubilan sin tener la cantidad de tiempo, y esto sigue siendo debate. Estas son de las cosas que se ven aquí en este país y que entonces hoy ustedes ven muchos comentarios, muchos análisis, todo el mundo, la prensa, todos los medios de comunicación, todos los comunicadores han estado en ese sentido haciendo análisis y diciendo qué es lo que vamos a hacer. Hay como una revelación. Esto indica prácticamente que no habrá reforma fiscal, o que la reforma fiscal no será posible que el presidente la plantea. Ya vemos entonces que, el presidente también ha estado eso planteando, todos los sectores también han estado opinando sobre el asunto de la reforma fiscal, y entonces lo que se dice es que dónde está el proyecto, y entonces mucha gente está esperando que ese proyecto se presente. De eso vamos a hablar. También vamos a hablar del caso Odebrecht a nivel internacional, y que tiene algunas repercusiones aquí en el país. Vamos a hacer la primera pausa y luego regresamos ya con los detalles de estas y otras informaciones que tenemos para compartir con todos ustedes. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Compromiso, dedicación, trabajo continuo
son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. De regreso con ustedes en este espacio del turno libre del día de hoy. Mire, hoy estuvimos viendo una entrevista que le hicieran a Ignacio Paliza, José Ignacio Paliza. Paliza es el presidente del PRM y Paliza también es el ministro administrativo de la presidencia de la República. Entonces, con Paliza se tratan muchos temas en este sentido y sobre todo en esta situación que hoy vive el país. Está este asunto de la reforma fiscal, estas políticas que se están debatiendo, están las políticas que están debatidas en el diálogo, están entonces el asunto de las políticas que hoy vemos a varios partidos de oposición en el terreno de la campaña a destiempo, la campaña electoral a destiempo o del activismo político a destiempo, para no decir nada más la campaña, sino que muchos están alegando que son planteamientos de recomposición, de reorganización. Y como el expresidente no es candidato, entonces no inició el 17 con la campaña porque no fue electo ni fue candidato en la pasada campaña electoral. Eso es lo que hoy preocupa a los PRMistas y preocupa a otra gente, y por eso entonces se da esta situación, que la situación política sigue siendo muy involucrada con la situación económica. Ha habido entonces una situación a nivel internacional, una situación en la cual se ha manejado el presidente, porque como es ministro administrativo de la presidencia, también en ese sentido Paliza se expresa. Dice que el presidente se ha manejado con muchas situaciones en este proceso y entonces el manejo de la política ha sido muy difícil, la situación económica, por eso vemos aumentos en los precios de muchas cosas, de muchos productos, ¿verdad? Y también de los combustibles. Dicen que el combustible ha estado manejándose con muchas alzas, al doble de lo que estaba cuando subió Luis Abinader. Entonces anda por los $84 el barril el asunto de los combustibles. El petróleo fundamentalmente en mercados internacionales. Vamos a ver, máster, a José Ignacio Paliza, que nos habla de todos estos temas que ya le hablamos, de la situación política, del asunto de la economía y de otros temas, la situación que se está viviendo en esta situación económica del país. Vamos a oír a José Entiendo Ignacio oportuno por lo importante del tema, sugerir, esperar ahora conocer un poco la iniciativa. Si es propio anunciarles a ustedes al país que el presidente Abinader en el día de mañana a las 7 de la noche en una cadena de televisión y de radio, y así también transmitido por las diferentes plataformas de redes sociales del gobierno dominicano, hablará al país sobre diferentes temas. Y creo que uno que es evidentemente de rigor es el en torno a la reforma fiscal tan comentada en diferentes círculos de opinión. Mañana vamos a conocer la propuesta del Poder. Siempre, como ustedes saben, el presidente Abinader es oportuno al fijar sus posiciones y al hablar sobre los planes que tiene para con el país. Siempre es la visión que tiene el presidente Abinader de cualquiera de sus posiciones, siempre es pensando en los mejores intereses del país y siempre de formas muy oportunas. La posición, ministro. Adelantarme a su propia intervención,
pero siempre son oportunas las intervenciones del presidente. Una cosa, el presidente... El país tendrá respuesta de manera puntual a este tema una vez escuchen la intervención del presidente en el día de mañana, que ya le digo, siempre son oportunas las intervenciones del presidente y siempre traen o colocan sobre la mesa el mejor de los ánimos para el país y el mejor de las intenciones para con el país. ¿Se han producido reuniones que no se conozcan del presidente con ese liderazgo que se anunció que se reuniría? Pero creo que es oportuno esperar el día de mañana. Que creo que usted quedará altamente piensa en los mejores intereses del país, tiende a escuchar, no hay paso que dé que no sea debidamente pensado, organizado, y siempre pensando en los mejores intereses del país. Muy bien. No. Sino de todo el Senado. Todo el Senado. Estaban allí 29 senadores. 29. Sí, de todo el Senado, pero, pero la mayoría del PRM. De todos los partidos, porque el PRM tiene una mayoría casi iguales con las demás organizaciones políticas. Tiene que ver con algo que ha estado sonando, y es que se están generando campañas de desprestigio contra los congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De anoche hubo un programa que presentó toda una denuncia sobre el uso de los fondos públicos luego de que se pasara el Congreso una semana y media ahí investigando. El Congreso, por su propia naturaleza, tiende siempre a estar muy sobre el escrutinio público. Yo fui legislador durante 10 años y fue en varias oportunidades donde ejercicios de esta naturaleza, de investigativo, donde denuncias, cuestionamientos siempre están muy presentes, porque al ser figuras muy públicas y al ser un conglomerado que toma decisiones tan importantes, siempre están los congresistas en el ojo del escrutinio público, y eso es muy natural que se dé. Y permanecerá así en el tiempo. Pasa también con otros congresos del mundo. Además, el Congreso Nacional es un órgano constitucional que, a diferencia de los otros, toma sus decisiones en público y todas son públicas. Usted no sabe, por ejemplo, un juez qué le llevó a tomar tal o cual decisión o a escribir tal o cual dictamen. Muchas veces no son ellos ni tan siquiera que los leen. Igual el presidente de la República en una de sus decisiones presidenciales, pero el Congreso lo hace de forma pública, lo hace en sesiones orales, las votaciones son alzando la mano, queda todo registro, y por eso también generan los congresos aquí en todas partes del mundo mucho más atención y seguimiento, porque sus acciones, a diferencia de los otros, tienden a ser muy públicas. Pero José Ignacio, tanto y sano. No creo que exista tal disidencias o estridencias como usted define, pero son modelos de diferentes legisladores que asumen tales o cuales comportamientos. Yo recuerdo en mi oportunidad siendo senador que renuncié a las exoneraciones, y eso generó entre algunos algún llamado de atención porque entienden o tienen visiones distintas, pero no son elementos que de alguna forma afectan las relaciones interpartidarias o el buen momento que puede existir entre los diferentes colegas de una misma organización política, en este caso el Partido Revolucionario Moderno. Son órganos vivos que tienden a tener sus propias realidades, sus propias diferencias, y que, vuelvo a repetir, a diferencias de otros órganos constitucionales, porque este es un tema inclusive desde el punto de vista académico interesante. El Congreso toma todas sus decisiones de forma pública. Tienen esa veeduría natural que le da la propia forma en la que interactúan. Ministro. Un sinnúmero de elementos implícita en esa pregunta. Lo cierto es que el ambiente político o el escenario político nacional ya ha comenzado una dinámica de competencia entre partidos, y los partidos de la oposición, dado el posicionamiento que ha mantenido durante 1 año y 2 meses el Partido Revolucionario Moderno, pues han acelerado sus propias acciones políticas. Al día de hoy, cuando encuestamos el mercado electoral dominicano en las diferentes formas en las que se puede hacer, el PRM guarda una valoración muy cercana a la obtenida en las elecciones de julio del año pasado, mientras que los partidos que se nos oponen, se nos contraponen, uno de ellos hoy la mitad de lo que fue en julio y el otro no ha logrado consolidar su identidad partidaria aún. Y eso hace que se acelere mucho más el proceso, han acelerado mucho más el proceso y los tiempos, y ha tirado a 4 o 5 precandidatos a la calle, a 2 estructuras políticas, y también eso ha colaborado, contribuye a que cualquier elemento, cualquier voz, cualquier tema que a lo interno del partido pueda darse, tienden a difundirlo con mayor vigorosidad, porque estamos ya, que quieras o no, ya inmersos en un proceso a destiempo,
que se ha venido gestando a lo interno de la democracia dominicana. Y claro, siempre a lo interno de los partidos políticos hay elementos que trabajar, hay posiciones que debemos de fortalecer. La unidad siempre es un instrumento que nosotros debemos de prohijar y cultivar, y hay elementos de mejora al interno del PRM que estamos evidentemente atendiendo, y como consecuencia de esa velocidad que van tomando los acontecimientos, también nos obliga a nosotros como organización política a prestar atención a otros, de alguna manera u otra, a esa dinámica, ¿verdad? Y nosotros hemos iniciado también nuestra reagrupación, nuestro fortalecimiento de la propia institución. En ahí sus momentos, esos señores fiscales de otros países que aparecen acá, pues ustedes quieren... Bueno, ahí estuvo José Ignacio Paliza hablando de estos temas que están en el debate nacional, que están hoy siendo debatidos, siendo analizados. Hay mucha preocupación, por ejemplo, los PRMistas tienen mucha preocupación en todo el país. Estos PRMistas dicen que, bueno, el gobierno le ha abandonado y que el gobierno está gobernando con fuerzas que no son las que trabajaron para que él estuviera en el poder. Y esa es una, en todo el país esa es una posición que tienen la mayoría de los PRMistas, situaciones que entonces están llamando a que, bueno, mucha gente dice, es que el partido hoy está en el gobierno, los dirigentes, todos están en el gobierno, y esos dirigentes que están en el gobierno hoy pues no están prestando la atención a todos aquellos que están, como dicen ellos, alando aire, y no, pues, no hay ninguna posibilidades para que esos que están alando aire, que entonces se reactiven, y como se dice entonces, los demás, la fuerza de la oposición están detrás de todos aquellos que están disgustados, todos aquellos que quieren llegar al poder, que quieren y que quieren trabajar por una fuerza política que le garantice desde el poder, le garantice sus empleos y le garantice entonces hacer los aportes que ellos quieren hacer para gobernar de manera tal que esa gobernancia llegue a todos estos sectores y llegue a todos aquellos que trabajan para tener esa, no que tienen mucha vocación de servicio, pero sí, hay mucha gente que sí tiene vocación de servicio y que, bueno, da servicio a pesar de que no esté en los puestos, no esté entonces, no reciba pagas por esos servicios que trabajan en eso, pero no todo el mundo tiene esa misma vocación y todo el mundo necesita también entonces, y es por eso que todo aquel que está haciendo un trabajo, está ejerciendo una función, necesita satisfacer sus necesidades básicas, y desde el gobierno es que se pueden satisfacer esas necesidades. Pero más de que hay otra imagen de Paliza que estaba después. Bueno, Paliza ya hablaba, decía él que, bueno, sobre el asunto de los planteamientos que se hicieron en el Congreso, ya decía él, hablaba él de que esto tiene cierta situación, que hay divergencia, que hay situaciones que están haciendo uso del asunto político, cada cual está en su tendencia política, y dice que el planteamiento de este bloque y este planteamiento, yo sé que no los conoce todavía y que por eso entonces no hizo una opinión en ese sentido, pero sí, lo que hay ahí es que se está haciendo una revisión a la periodista Alicia Ortega, pues nada, hizo un programa de investigación con el asunto del barrilito. Y ella dice que aquí hay muchas cosas muchos recursos, que hay alrededor de 230 millones de pesos anuales que se usan para asuntos de este barrilito y de estas exenciones que tienen los legisladores. Estas exenciones o estas situaciones que están, o algunos recursos que se usan, fondos que se usan para dádiva, para trabajo social, supuestamente, estos que la gente, todos los diputados dicen, entonces dice Alicia que esa investigación ha reflejado que aquí hay muchas cosas que se hacen, de que, bueno, donaciones de hasta de 100,000 y ciento y pico miles de pesos, y que al destinatario no llegó nunca.
Y que hay otras cosas que están ahí, todas esas cosas que se dan para la DADIA, todas esas cosas que se usan, que tienen 2 exoneraciones, que tienen, bueno, que usan todos los recursos para dar algunos servicios, para hacer donaciones, para usarla para el clientelismo político, todo eso que se da en asuntos del Congreso Nacional, todas esas son de las cosas que han llevado a que los legisladores entiendan que se dicen que todo esto es desacredito, que todo esto es una mala política, una mala campaña contra los legisladores. Todo esto que se dice es por ahí que anda. Es que todo lo que se dice de los legisladores es que realmente tienen muchas prebendas. Ellos entonces plantearon el día de ayer que todas esas prebendas nada más no son ellos que la tienen, también son los funcionarios, todos los funcionarios del Estado. Que hay gente aquí que gana salarios mucho más altos que el presidente. Y entonces ellos están planteando que esos salarios, ningún funcionario puede estar ganando por encima del presidente de la República. Pero todavía el salario del presidente de la República es altísimo, porque el presidente de la República también tiene una cuenta que maneja a su antojo, porque el presidente de la República tiene todos los gastos cubiertos, porque también esos son parte de la prebenda que tienen los legisladores. Dice en la investigación que hizo Alicia, dice que, bueno, ahí hay pagos por caviar, por por todas esas prebendas, por bariátricas, operaciones de bariátricas, operaciones bueno, como dicen a todas las queridas, a todas esas mujeres que le piden a los senadores entonces le piden eso a los diputados. Entonces, si ellos le piden eso, entonces ahí están esas situaciones. Vamos a saber entonces esta otra parte donde el senador Paliza pues habla de toda esta situación que se está viviendo ahora, la política que está haciendo el gobierno. Vamos a escuchar. Lineamientos fundamentales sobre el cual se basaría esa propuesta de reforma. Es conocida por todos, fue dada a conocer ese documento. No, pero la propuesta del documento se ha trabajado, pero decían aquí gente de la oposición, gente de la Fuerza del Pueblo y del PLD, que ellos lo vieron, Héctor Guzmán, que estaba aquí recientemente, como una declaración de lo que pudiera ser. Pero muy en detalles, porque ahí narra en esa declaración cada uno de los ítems y cuál es la visión que se tiene sobre ello. Faltaría quizás redactar la forma de los articulados mismos. Pero hay que tener mucho cuidado también en los diálogos, cómo se dan, porque si usted está buscando empatía, si usted está buscando aliados, si quiere construir sobre una voluntad al margen de cualquier elemento que tienda a dividirnos, también tiene que tener cuidado de cómo se presenta, porque si presenta proyectos muchas veces, digamos, debidamente estructurados, puntualizados, al detalle, pues entonces no construimos, sino simplemente apoyamos. La intención del presidente Abinader en muchos de estos temas es construir, es que entre todos podamos tener un mejor país y lo pensemos juntos, que no sea la visión única y exclusiva de quienes hoy dirigimos las cosas públicas, sino que entre todos podamos construir y fortalecer los cimientos que nos lleven a tener un mejor país. Ministro. El presidente Abinader ha hecho mucho énfasis en el tema, como quizás ningún otro presidente, y le va prestando atención día a día a los acontecimientos que allí se dan, y ha colocado en los escenarios internacionales más importantes el tema haitiano como quizás ningún otro presidente. Nos preocupa profundamente, no solamente por el impacto que tiene hacia República Dominicana en el presente y hacia el futuro, sino también porque el grado de situación que sea en Haití afecta a un conglomerado de seres humanos allí, que nadie, bajo ninguna circunstancia, queremos sino la mejor suerte para ellos. Y le damos seguimiento de forma muy al detalle al tema haitiano para estimular o colaborar a la comunidad internacional a que también lo haga, y que la comunidad internacional se vea estimulada a participar en la suerte de Haití, como no lo ha hecho hasta el momento. Se vive una situación de mucha tensión, de inestabilidad política, de debilidad en sus instituciones, y Haití requiere del auxilio de la comunidad internacional como nunca antes. Ministro, el creativo que puso sobre la mesa un hecho que no está
ni creo que no estaría nunca en los planes del gobierno dominicano. José Cerrillo. Vender, no, el tema de la venta de esos activos, no. Inclusive el día de hoy, inclusive en una entrevista al dinero, me gustaría verla. Al día de hoy, en momentos inclusive en el que hemos navegado en las peores de las circunstancias que un gobierno puede navegar, el gobierno dominicano no ha colocado, no ha puesto en venta ninguno de sus activos. Pero en el presupuesto del 22, 47 mil millones de pesos están ahí en el presupuesto, que son de venta de activos. ¿Cuáles son esos? Pero vuelvo a repetirle, no se ha dado una venta de activos en todo el transcurso del presente año, el año más difícil en la historia de cualquier gobierno, que lo que hemos tenido son resultados muy positivos, una economía que crece hoy al 13%, siendo un referente en toda la región, con inversiones internacionales o extranjeras directas en momentos para resaltar, con reservas en el Banco Central como nunca antes, con estabilidad en la prima, un gobierno que ha logrado reducir el déficit como pocos gobiernos, que ha tenido un gobierno hoy mucho más eficiente, mucho más ágil y mucho más pequeño que los del pasado, eliminando casi una decena de instituciones públicas. Ese cuadro pinta que no necesitamos por el momento la reforma. Lo que pinta es un manejo, digamos, en circunstancias muy duras y muy difíciles, de mucho compromiso y mucha verticalidad del propio presidente Abinader, que ha cometido y ha generado confianza en los ambientes internacionales y locales para estimular la inversión y para que el país pueda salir con mucho más optimismo y en un ambiente mucho más promisorio de las circunstancias en el que se encuentra la República Dominicana y el mundo, en un estado post-pandémico, ¿verdad? Y bueno, y son elementos que entre todos debemos de evidentemente resaltar y sentir. Y vuelvo al presupuesto y vuelvo al tema de las dificultades que tiene el gobierno. El presupuesto está planteado y en los mercados internacionales han sufrido alzas, y lo peor es que las circunstancias y el propio análisis de las vulnerabilidades de los ambientes internacionales no nos permiten prever con mucha certeza hasta cuándo se mantendrían el posicionamiento de estos precios, que no solamente es el de los combustibles. Ayer veíamos el de la urea, que es una de las materias primas fundamentales para los fertilizantes. El gobierno dominicano tiene el compromiso de hacer cuanto esté a su alcance para no traspasarle al pueblo dominicano el peso de esos aumentos. Y ha venido trabajando una política a través del tiempo con miras a lograr atenuar los efectos internacionales del aumento de los precios. El fondo del dinero, con el buen manejo del gobierno dominicano, con el cierre de instituciones que estaban ahí de forma sin hacer nada o haciendo dos instituciones lo mismo, con el corte y el mejor manejo transparente de los recursos públicos, con un manejo muy oportuno entonces de la economía, surgen recursos con el que se pueden atender algunas de esas cosas. Pero el gobierno dominicano hará cuanto esté a su alcance en la medida de sus limitaciones, porque existen limitaciones, para nosotros atenuar el efecto de las alzas de los precios al pueblo dominicano. Mire, José Ignacio. José Ignacio Paliza. Es interesantísimo todos estos análisis, todos estos comentarios, además de eso, toda esta explicación de lo que viene siendo las políticas públicas que desde el Estado se vienen aplicando y que, bueno, son objeto de que la gente la esté usando ya para emprender sus campañas políticas, la estén usando la oposición. Entonces, es la situación que está explicando aquí y que la mayoría de la gente hoy padece y siente, que por eso digo que la están usando para hacer asuntos políticos. Y ya hoy tuve a mucha gente opinando sobre diferentes aspectos de la economía, del manejo de la política del Estado, pero mucha gente dice, bueno, pero en el otro gobierno estaba tanto, en este gobierno está tanto, este gobierno está haciendo aumento, esta situación se está tornando que este gobierno no sabe gobernar, que este partido no sabe gobernar, que solamente gobierna para 4 años, porque precisamente por eso, porque no sabe gobernar y entonces lo usa. Pero ahora lo que se está tratando de hacer en este gobierno, vino el gobierno, por ejemplo, en el PRM de Jorge Blanco, y vimos entonces cómo se pintaba, con la mano limpia, con transparencia. Vimos entonces después que este gobierno salió con la mano muy sucia, incluso estuvo en procesos judiciales
todo el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Eso fue en el 86, 82, 86. Entonces, pero vimos también todo el asunto de la corrupción que se ha manejado, y el asunto de la transparencia se sigue viendo, se sigue siendo esa misma situación. Hoy la gente dice, bueno, el gobierno sigue siendo este instrumento, el gobierno sigue siendo esta situación, el gobierno tiene tres frentes. Ya decíamos nosotros, la justicia, la oposición y la situación política que tiene que manejar el gobierno, la situación económica, la crisis, la pandemia. Todas estas son cosas que hay que seguirla profundizando, y el gobierno entonces tiene que tomarla muy en cuenta para poder dar estas explicaciones, como la ha dado Paliza en ese sentido. Por eso estas explicaciones hay que oírla para ver entonces lo que es, bueno, estando ya en el poder y estando en la oposición. ¿Cuál es la posición? Porque vemos muchas cosas, cuántas situaciones se vieron constantemente con el asunto de la variación de los precios. Hay que ver entonces quién puso todos esos impuestos que se pagan en los combustibles. Hay que ver entonces qué gobierno ha dejado todas esas estructuras que hay en el sistema político nacional, que son estructuras viciadas, que la transparencia es muy cuestionada, y hay que cuestionarla, porque hay todas esas prebendas que se dan a los funcionarios, todas esas dádivas que se usan, todas esas situaciones que se dan, todo ese esquema de autoaprobaciones, de cosas, de aumento de salario que se aumentan, que se manejan y que administran los recursos del Estado a su antojo, que no hay una regulación, que tienen también una regulación, y esa regulación es tan viciada que esa es lo que establece esas situaciones que se dan, y por eso vemos que hoy hacemos todo lo que hacemos, pero nada, es que eso está establecido. Por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, hay 1%, entonces ¿para quién? Para quien compra, que da, que todas esas situaciones. Por ejemplo, aquí los funcionarios dan en Navidad, por ejemplo, una fundita, una cajita a la inmensa mayoría de la población, pero ¿cuánto cuesta la canasta de uno de esos funcionarios? ¿Cuánto cuesta la canasta de los congresistas? ¿Y cuánto le dan además de eso, además de la canasta, para que ellos se manejen, para que ellos tengan el doble sueldo? ¿Cuántas veces se lo dan? Eso es la situación que se da. Y es lo mismo un doble sueldo de una gente que gane 10,000 pesos a una gente que gane 1.200.000. No, no es lo mismo, ¿no? Y a ese le dan canasta también, y al que le dan 10,000 pesos le dan una cajita. No le dan la cajita, se la dan a aquellos que no están trabajando en el Estado. Esa es una real situación que se vive aquí, y por eso entonces se viven este tipo de situaciones, y por eso se aplican este tipo de políticas, y por eso entonces el gobierno tiene que estar dando este tipo de explicaciones cuando hay condiciones, cuando hay características, cuando hay situaciones a nivel mundial, a nivel internacional que impacta en el país. Vamos a hacer una pequeña pausa, Máster, y regresamos. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. ¿Sabías que de forma rápida, segura y fácil ahora puedes pagar tus facturas a través de nuestras plataformas digitales? Descarga nuestra app Corazán Móvil, disponible en Google Play y en App Store, para consultar tu factura, realizar el pago y programarlo de manera inmediata con tus tarjetas de crédito o débito
También por Internet Banking de la Asociación Cibao, Banco BHD León, Banco Popular, Alaber y Te Pago. Otras opciones son registrarte en nuestra oficina virtual ofv.corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Bueno, así es, de regreso con usted en este su espacio Turno Libre. Miren, el caso de Odebrecht sigue caminando, sigue avanzando a nivel internacional en muchos países, ha avanzado más que en el país. Aquí, por caso de Odebrecht, solamente hay condenados 2, es Rondón y Víctor Díaz Rúa, y los demás pues han salido absueltos en este caso. Y entonces, bueno, se están dando muchos casos. En el Perú hay una situación, un sociólogo peruano hace varios análisis de cuál es la situación del caso de Odebrecht en estos casos, en esta situación que se está viviendo, la situación de Odebrecht y el caso de Odebrecht entonces en el país sigue, y en el Perú ahí está por esta situación. Vamos a ver, Máster, las imágenes de este sociólogo peruano que hace un análisis de la situación del caso Odebrecht a nivel internacional. Señores fiscales de otros países que aparecen acá, pues ustedes quieren información, pídanmela, ¿no? Y yo se las voy a dar. Hay una limitación, hay una trampita, ¿no? Y es que es una trampa de origen. La colaboración de Odebrecht con la justicia brasileña le garantiza a la empresa algunas protecciones y a sus ex ejecutivos algunas protecciones, ¿no? Por ejemplo, a este señor Jorge Barata, el Perú no lo puede procesar, ¿no? Está blindado, está protegido por el acuerdo de colaboración que tiene Brasil con Odebrecht, ¿no? Entonces, si nuestra fiscalía le da esta información a quien la pida, va a tener que cumplirse con estas mismas limitaciones. Bueno, pero ahora, aquí eso no tiene mucha significación, le explico, porque aquí el Ministerio Público firmó un acuerdo con Odebrecht comprometiéndose a nunca someterla a la justicia sin obtener nombre ni nada. Así que ya aquí esa protección los funcionarios de Odebrecht la tienen. De acuerdo. Y entonces, bueno, ahí el intercambio, ¿cuál es? El intercambio va a ser, ok, está bien, no lo hacemos así, pero yo voy a poder conocer quiénes son los políticos de mi país, del Perú, los funcionarios de mi país, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Vivienda, de la Agencia de Inversión Pública, que fueron sobornados, y voy a poder a ellos procesarlos y castigarlos. Entonces, Samuel es Rota. un intercambio, ¿no? Sí. Señora Samuel Félix, Rota, buenos días. Gracias por aceptar nueva vez conversar con nosotros. Samuel Rota es sociólogo y vamos a recordar a la gente, es director ejecutivo de Proética, que es el capítulo de Transparencia Internacional, y en ese sentido le agradecemos su disponibilidad. Yo creo que usted está al tanto porque está pendiente de lo que ocurre en América Latina, que aquí en República Dominicana han condenado a 2 personas por todo lo que ocurrió en Odebrecht, en República Dominicana. Entonces, partiendo de la lógica de lo que hemos visto y la mención de codinomes, se supone que cada codinome es un nombre, es un político, es una persona. Me gustaría saber qué tanta gente ha resultado involucrada en Perú. Se habla de pago de campañas políticas, en el caso dominicano sale, pero todavía no se identifican partidos. ¿Quiénes recibieron dinero en campañas políticas? Presidentes, funcionarios. ¿Cuál es la situación legal de toda esa gente? Si nos puede resumir brevemente. Sí, a ver,
En el Perú hay muy pocas sentencias todavía, muy pocas. Hay muchísima gente involucrada. De hecho, a noviembre del año pasado, del año 2020, nosotros habíamos identificado que había, por pedidos de información, ¿no?, había abiertas 87 investigaciones, 87 carpetas distintas, carpetas fiscales distintas, que involucraban a más de 600 personas. Entre ellas, pues ustedes saben, todos nuestros expresidentes, varios líderes políticos, funcionarios de distinto nivel, autoridades subnacionales y grandes empresarios de la construcción, abogados vinculados a los procesos de arbitraje, en fin, una cantidad impresionante. Sin embargo, las sentencias están lejos todavía. Han sido sentenciadas, como les digo, muy pocas personas, además por casos que venían de antes, de haber sido investigados antes incluso de la bajada, pero no se sospechaba nada de la bajada. Y apareció una información y alimentó los procesos. Estamos en este momento en el Perú con acusaciones. Los fiscales ya han armado casos y han acusado a la actual líder de la oposición, Keiko Fujimori, al expresidente Ollanta Humala, al expresidente Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos esperando ser extraditado. Ellos han sido acusados, pero el juicio todavía no empieza, ¿no? El juicio está en estas etapas complicadas para quienes no somos abogados, en los cuales se controla judicialmente algunos aspectos de la acusación y, en fin, esto tiene sus plazos. Bueno, ahí veíamos este sociólogo de ética, de transparencia internacional, explicar la situación del caso Odebrecht. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Gracias también a Bretón Comercial, lo que usted necesita para descansar, lo consigue en Barretón Comercial, fabricante de colchones afines, Barretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1, Licey al Medio. Gracias también a Óptica Gracia, la salud de su mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. La doctora Escaleta hace el examen de la vista y te dice qué tipo de lente debes usar. Y Juan te dice qué tipo de montura es la que te hace lucir bien. Óptica Gracia. Vamos a la pausa y regresamos con más en este su espacio, Turno Libre. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Saludos, buenas tardes, amigas y amigas televidentes de este Turno Libre, como siempre dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones que tenemos que compartir con ustedes en este día. Bueno, lamentando la muerte del comunicador Joseph Tavares. Aparentemente él estaba afectado hace varios días de un problema de salud y fueron a hacerle un cateterismo y el cual no resistió y murió en el Centro Médico Cibao. Paz al alma de Joseph Tavares. Unimos el dolor que embarga a la familia Tavares por la pérdida de este gran comunicador de la ciudad de Santiago y del país, porque estaba también trascendiendo en los medios nacionales. Vamos a ver las declaraciones del médico con relación a la muerte de Joseph Tavares. Manejado con tratamiento ambulatorio y que hace 3 días en su casa inició
Yo presentando disnea, eso es, si yo uso alguna terminología médica y ustedes quieren que se la aclare, no hay ningún problema. Este cansancio, el más mínimo esfuerzo y mareo, eso obligó a que el día 25 de octubre, o sea, el día de ayer, a las 7:47 p.m., fuera traído a nuestra sala de emergencia. Anoche eso, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, fue atendido en nuestra sala de emergencia por el doctor Felipe Rosario, el cual era el cardiólogo que se encontraba de turno en el momento. Realizándole un electrocardiograma, diagnosticó que el mijo estaba cursando, o sea, padecía un infarto al miocardio con infradesniveles en B5 y B6, sin elevación del segmento ST. Se le realizó un cateterismo anoche mismo, donde se evidenció datos de enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos. Y por ser de múltiples vasos, es importante que se entienda, no era un candidato a angioplastia coronaria. ¿Qué es eso? Angioplastia coronaria es un cateterismo. No era candidato a realizar el cateterismo porque tenía múltiples vasos. Había que usar otros procedimientos. El día de hoy, en la mañana de hoy, se agravó su cuadro alrededor de las 8:40 de la mañana, presentando mareo, diaforesis, hipotensión, y posteriormente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Esa parada cardiorrespiratoria a las 8:40 de la mañana. Ahí escucharon ustedes el director del Centro Médico Cibao dándoles explicaciones de la muerte de Joseph Tavares, comunicador, en esta situación. Vámonos hacia el Colegio de Abogados, donde anuncia la presidenta del Colegio de Abogados de Seccional Santiago, también conjuntamente con el presidente de los alguaciles, una jornada donde se le estará entregando seguro de salud subsidiados a los abogados y alguaciles que no tengan las condiciones para poder optar por un seguro de salud, pero también hay otras opciones para aquellos que puedan y tengan las condiciones de pagar un seguro de salud, puedan hacerlo. Vamos a escuchar qué dice la presidenta del Colegio de Abogados Seccional Santiago y también el presidente de los alguaciles. Veamos. Mediante la aseguradora de Senasa, aquí en el Colegio de Abogados Seccional Santiago, ellos se van a trasladar para asegurar a cada uno de los abogados de manera subsidiaria. Le damos las gracias a la Gobernación de Santiago, en manos de Rosa Santos, que nos ayudó a canalizar ese beneficio para todos los abogados. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son los siguientes: copia de la cédula, acta de nacimiento de los hijos menores, si son casados, acta de matrimonio, si son convivientes, acta de convivencia, y también si tienen hijos adultos que estén estudiando, una certificación de la entidad que esté o la universidad que esté estudiando. Esos son básicamente los requisitos que están exigiendo. También queremos hacer la salvedad que tenemos también la opción de a nivel privado, si se quiere asegurar a un bajo costo para los abogados, con todos los beneficios posibles a un 100%. Muchas gracias. Gracias a Milene. Que le habla Manuel Esteve, presidente de la Asociación de Alguaciles Santiago Asadez. Como presidente, damos las gracias a la licenciada Milene López por la gran labor que está haciendo en beneficio de los abogados. Así nosotros como presidente le soltamos a los alguaciles que no estén asegurados. Esta es una buena oportunidad, gracias a Milene y a la licenciada Rosa Santos, para tener su seguro gratuito. Siempre estaremos brindando apoyo a nuestra clase, así como a la clase de abogados. Estamos a la orden. ¿Cuándo es la jornada? ¿Cuándo comienza? La jornada empieza a partir de este jueves 28 de octubre. Ya lo saben los abogados, los alguaciles de Santiago, comienza esta jornada ahí en las oficinas del Palacio de Justicia del Colegio
de Abogados Seccional Santiago. O sea que ya están informados sobre esta campaña de lo que se requiere de salud. Vámonos con la madre de la niña que fue asesinada en Moca por una disputa de droga entre bandas. Vamos a escuchar la madre y qué le dijo a la gobernadora de Moca. Veamos. Yo, como madre de la niña, quiero hablar, porque hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora, porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa. Ella no fue a mi casa a ponerse a disposición, por lo menos de decir mataron una perra. No, Nelson Peña, no. No, ella como gobernadora de este municipio de Moca, debió de darme la cara a mí como madre de la niña. Bueno, como dicen, una afrenta a la gobernadora, se la cantó ahí, y no creo, bueno, yo entiendo particularmente que no es la gobernadora que tenía que darle la cara en el sentido de ir a la casa, porque es un proceso donde muere la niña y tienen que ser los estamentos judiciales, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional, que deben de darle seguimiento a este hecho. Ahí quizá la mala información y la cabeza caliente de esta señora, obviamente muere esa niña, que es muy lamentable, pero creo que no era la gobernadora que debía de ir a su casa, sino el Ministerio Público y el encargado de esa zona, llámese el coronel o el general que esté en esa zona, el coronel precisamente, o también el mismo general de esta ciudad de Santiago, para darle seguimiento a lo que fue el caso de la muerte muy lamentable de esta niña y darle respuesta contundente sobre esta situación. Creo que ahí la gobernadora no tenía nada, no tiene nada que ver en esa situación, porque ella no maneja el Ministerio Público, no maneja la policía, sino es simple y llanamente la gobernadora de la provincia. Y ese caso ahí, entonces, creo que cuando usted se va a dirigir a una autoridad y para que le resuelvan, yo creo que no es faltándole respeto ante el público, haciéndolo quedar como ridículo, no, porque entonces las cosas se le ponen más difíciles a usted. Trate de buscar la forma de canalizar lo que son las respuestas que usted lleva, porque no es cuestión de emociones, vamos a manejar las emociones de otro tipo de manera para que las cosas se puedan canalizar. Y yo realmente a la señora, muy lamentable, perdió a esa niña, pero no apoyo esa actitud frente a una gobernadora que es la jefa de la provincia, para hablarle así delante de todo el mundo. Creo que es una afrenta de parte de esa señora. Vámonos entonces con los hijos de tuta, del programa de los hijos de tuta. Siguen en los tribunales demandados con una demanda que le realizó Víctor Miguel a los hijos de tuta. Vamos a escuchar qué dicen tanto DJ Gordy y los demás integrantes de este prestigioso programa en la mañana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, a la hora que estén viendo este informativo, los hijos de tuta estamos aquí, de mano del licenciado Esteban Pérez, la presión, esperando que nos despachen para la casa con libertad pura y simple, porque realmente es una acusación que no tiene fundamentos legales, que se está hablando de cosas que nunca sucedieron, y creo que nos vamos tranquilos para casa. Para recordar el caso, Diego, ¿de qué se trata? Es un caso de difamación e injuria, de cosas que se dijeron, que se dijo, pero que no se dijeron. ¿Tú entendiste? Ustedes, el señor Víctor Miguel Taveras. Ah, ok. Entonces hoy ustedes esperan que hoy Sí, que se aclaren las cosas, porque realmente no hay nada, yo creo que hay una ofensa ni una difamación tal como dice, pero vamos para que las autoridades, la justicia y las personas que nos están representando, en conjunto con las de ellos, se lleguen a aclarar las cosas. Realmente que no tiene eso lo tiene sospecha. Hay que agregar con relación a esto. Pero finalmente que hoy termina el proceso,
ha sido bastante largo y entendemos que con los fundamentos que nuestro abogado... Este proceso que se le lleva a los hijos de Tuta, usted como representante de ellos, ¿qué se espera? Bueno, nosotros esperamos de la justicia que dicte la sentencia absoluta declarando los culpables, muchachos, de que las pruebas son suficientes. Ahí escucharon ustedes tanto el abogado Esteban Pérez como los demás, tanto DJ Gordy y los demás integrantes de los hijos de Tuta. Vamos entonces con el licenciado, como todo el mundo lo conoce, Monchi. Está dirigiendo un movimiento que se llama Gentío y está llamando a las personas a vestirse de rojo los viernes. Poner en su WhatsApp, poner en su perfil para llamar la atención de las autoridades y precisamente del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, por el aumento constante de los precios de los combustibles. Escuchemos. El cambio político y social está llamando a la ciudadanía, a la población en general, a manifestarse todos los viernes vestido de rojo contra el aumento indiscriminado de los combustibles, es decir, por la rebaja del combustible y contra el desmemoriadito. El desmemoriadito Ito Bisonó, que prometió en campaña que tenía una fórmula para rebajar los combustibles y en 1 año y 2 meses que lleva después de su designación, los combustibles están en el precio más alto de la historia económica de la República Dominicana. En ese sentido, Gentío está llamando a que la población se ponga vestuario rojo, camisa roja, blusa roja, camiseta roja, gorra roja, y que pongan en los perfiles de sus redes sociales algún símbolo rojo todos los viernes que se han convertido en viernes de terror, de suspenso, de estrés por el aumento indiscriminado de los combustibles, ya que cuando los combustibles suben... Bueno, ya escucharon ustedes el licenciado Monchi. Hoy fueron hacia la explanada, el monumento de esta ciudad de Santiago, y hacen el llamado a las autoridades y a la ciudadanía de que todos los viernes pues utilicen una prenda roja. Este movimiento Gentío, cual Monchi uno de los que dirige este movimiento en la provincia de Santiago, está llamando a la población a usar una prenda roja todos los viernes para llamar la atención del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Recordarle que Agua Cascada es calidad embotellada. Agua Cascada, pídala en su colmado, farmacia, supermercado favorito. Usted tiene que cuidar la salud de usted y la de su familia. No tome cualquier tipo de agua, tome Agua Cascada, que es calidad embotellada. Y Óptica Gracia tiene todos los lentes que usted necesita. Usted que tiene problemas de la vista, vaya y visite a Ópticas Gracia. Ahí está Juan y Scarlett, avenida 27 de febrero, casi esquina en Sánchez Libertad. Vaya ahí, que requiere de sus lentes para que le receten el lente que usted pueda ver bien y verse bien con Óptica Gracia. Será hasta mañana cuando estaremos en otro turno libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Pasen feliz resto de la tarde. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.